concluir dos conceptos muy importantes que lo necesitan pues para el parcial, que son el concepto de campo eléctrico y el concepto de potencial eléctrico. Vamos a mirar en esa clase virtual teórico-práctica, vamos a mirar cómo un haz de electrones puede ser deflectado, primero acelerado por un campo eléctrico y después deflectado por otro campo. Entonces, muchachos, ahí vamos a resumir los conceptos que hemos visto hasta ahora. ¿Listo? Y vamos a continuar aquí con estos conceptos relacionados con el campo, y aquí les traje como un ejemplo, problemita, para que lo resolvamos o lo entendamos. Ese es como el plan, muchachos. Voy a proceder entonces a compartir la pantalla. Momento, muchachos, momento. Tengo una tarea antes de. Ya me acordé. Por aquí tengo. Ay, hombre, qué sé cómo lo puse. Conformación, equipos de trabajo de los proyectos. Hablemos un poquito de eso, muchachos, antes de continuar. Entonces, ya habíamos definido los proyectos. No, es que ya habíamos definido los proyectos. Bueno, pero voy a recordarlo igualmente. El equipo A, cuyo líder es Cristian Quintero. Ahí está también Juan Camilo Gaviria, Juan Camilo Marulanda, David Patiño y Sebastián, está con circuitos eléctricos. Muchachos, ¿tienen algo más específico o lo dejan así? No sé quién hay por ahí de ese equipo. Muchachos, ¿alguien del equipo? ¿Cómo puedo? ¿Qué viene eso? Qué bien. Perfecto, no, muchas gracias, hombre. Bien esa claridad. El equipo de Sara sigue con el calentador de agua con inducción magnética, ¿cierto, Sara? Sí, señor. El equipo de Pablo Puentes sigue con los fenómenos de inducción electromagnética, ¿cierto, Pablo? Sí, profe. El equipo de Derney, ahí está Manuela también, John Andrés, John David, Andrés Zapata, siguen con energía geotérmica, ¿cierto, chicos? Sí, profe. También estoy como que intentando ver si intento meter un poquito de electromagnetismo ahí. Encontré un documento que me pareció interesante, entonces voy a analizar a ver si lo puedo combinar ahí. Bien eso. Son ideas. El equipo de Andrei Gutiérrez está con el motor lineal para carga industrial, ¿sí? Ahí está Harold, Aimer, Darcy, Andrea. ¿Alguna novedad? Bueno. No, profe, hasta el momento ninguna. El equipo de Catherine Vargas, Juan David Zamorano, Juan David Gil, Emanuel Flores, Caleb, simulación de satélites. ¿Algún comentario ahí? ¿Está bien? Profe, sí, sino que como tú nos habías dicho, pues como que ampliáramos un poco el tema. No sé si de pronto como eso tiene relación los satélites con la mecánica celeste, ¿cierto? Sí, no claro. sé, Claro, sí. poner ahí Tiene. como esa ampliación ahí en cuanto a mecánica celeste. Perfecto. Voy a ponerlo así.
Me parece bien. Muchas gracias, hombre. ¿Y sistemas solares fotovoltaicos? Tengo a Emanuel López, Brian, Brandon, María Camila y Juan Pablo. Algo por... Profe, hola. Hola, ¿qué tal? Nosotros le mandamos un correo a usted diciéndole acerca de aprovechar esa energía solar y transformarla en mecánica con un ventilador. Sí, yo les dije que me parecía muy bien. Me parece muy bien. Siguen ahí entonces, perfecto. Señor. Y Leslin, Sebastián Ramírez, Tiago, Iván Henao y Valentina Gaviria están con transformaciones de formas de energía. ¿Siguen ahí? Sí, pero seguimos con ese mismo tema. Pues entonces, a ver, tienen que empezar ya a hacer un levantamiento de la información, mirar el estado del arte, bibliografía, ¿sí? Los líderes tienen la misión de agrupar, de direccionar, de movilizar el equipo. Se reúnen, muchachos, y pienso yo que en 15 días, hoy estamos a ¿qué? Hoy estamos a 9, cuando da aquí de este miércoles en 8, de este miércoles en 15. Es decir, que estamos a 9, sería el 16, el 23. Chacho, entonces 23 de septiembre, voy a poner aquí una nota. 23 de septiembre. Me deben entregar por equipos, ¿sí? Un preproyecto, es decir, pequeño documento, muchachos, donde diga el nombre, un pequeño resumen, qué piensan hacer, ¿sí? Qué aplicación tienen. Bueno, la idea más plasmada, más aterrizada. Esta es la selección del título, pero es que el título puede tener muchos enfoques, ¿sí? Puede tener énfasis en muchas cosas. Entonces, deben entregar un documento, ¿sí? Con el preproyecto. 23 de septiembre, muchachos. ¿Están de acuerdo? 15 días, ¿está bien? Sí. Profe, yo le pregunto más o menos entonces qué tiene que llevar el documento, o sea, Sí, claro. qué tanto tiene que haber en el Sí, documento no. para que sea válido. Sí, no, es máximo una hoja, 2, donde diga el título, ¿sí? Los integrantes del equipo, un resumen de lo que se piensa hacer, de pronto los objetivos, si tienen ya elementos, si tienen materiales, si lo van a hacer físico, entonces materiales, qué aplicación le van a dar, ¿sí? Que se plasme ahí en 3 o 4 ítems básicos, muchachos, la idea, que es decir, que yo lo lea y yo diga, bueno, ya sé qué van a hacer, ¿sí? Por ejemplo, sistemas solares fotovoltaicos, por dar un ejemplo. Ese título es muy grande, pero puede ser que ese sistema sea térmico y tenga un panel o no lo tenga. Bueno, sí lo tiene que tener si es fotovoltaico. Si es un sistema que lo van a diseñar simplemente como una aplicación o va a haber un montaje, ¿sí? Que yo sepa finalmente eso en qué se va a traducir, ¿sí? Que yo lea ese documento, máximo 2 hojas, muchachos, es algo rápido pero muy concreto. Muchachos, profe, esta es la idea que tenemos, lo que queremos, y si pueden ir un poquito más allá, de mirar ya materiales, de mirar aplicabilidad, o si es una simulación, entonces decirme por qué software lo van a hacer. Por ejemplo, el de simulación de satélites. Vamos a utilizar este software, ¿sí? O vamos a hacer un código
Vamos nosotros a crear un código porque tenemos el expertise. Básicamente eso, muchachos, básicamente eso. El motor, por ejemplo, va a ser un motor AC, un motor DC, va a tener una rectificación, listo. Se trata de mover esto. No sé, es eso. El fenómeno de inducción electromagnética, bueno, va a ser una jaula de Faraday, va a ser un electroimán, va a ser un alternador, ¿sí? Porque ese concepto le pega a muchos otros. Entonces es enfocar, ¿sí? Direccionar bien el proyecto. Entonces, 15 días, muchachos, me deben presentar ese resumen concreto, pues, básicamente. Entonces, eso les obligará a empezar a mirar la bibliografía, el estado del arte, ya que eso no se quede para lo último, ¿sí? Eso es un buen hito de control. ¿Listo, muchachos? Entonces, 23 de septiembre. Queda así. 23 de septiembre, pongámosle hasta las 12 del día. ¿Sí? 12 del día para mandarme ese archivo, ojalá en formato PDF. Muy conciso, muy concreto. Listo, muchachos. No sé si hay más preguntas ahí. Yo tengo una pregunta con respecto. Nosotros podemos ir haciendo como borradores y mostrándole para que usted nos corrija. Claro, también. Profe, tenemos esta idea. ¿Usted qué opina? Para eso estoy yo, muchachos, claro. Para direccionar, para acompañar. Claro que sí. Y yo les digo, por ejemplo, ya me han hecho preguntas. Y yo he contestado correos asesorando, dando mis ideas, ¿cierto? Entonces, eso es una ayuda también. Vale. Listo, muchachos. Si no hay más preguntas ahí, entonces voy a compartir la pantalla para que sigamos aquí con nuestros temas. Muchachos, antes de empezar, los invito nuevamente a que hagan parte de los semilleros. Ya tenemos un docente asignado para el semillero de energías renovables. ¿Sí? Es un profesor nuevo, se llama Anderson Madrid. ¿Sí? Ya tiene contrato, creo. Él va a estar al frente de energías renovables y el que yo estoy coordinando, que es el de astrofísica y ciencias del espacio. Jueves de 8 a 10, el de energías renovables es de 11 a 1 de la tarde, los sábados. Hay muchas opciones, entonces, muchachos, está el de inteligencia artificial, está el de la parte industrial. Bueno, miren bien. Voy a compartir entonces la pantalla para que veamos los documentos. Entonces, muchachos, la clase pasada llegamos a esta expresión. A ver, antes de esa expresión teníamos por aquí otra expresión. A ver, yo me voy un poquito para atrás. Esta expresión, digamos que es la general. Esta es la expresión que relaciona el campo eléctrico con el potencial. Recuerden que si yo tengo una carga, esa carga genera un campo eléctrico y genera un potencial. Genera las dos cosas simultáneamente. Entonces, las dos cosas están relacionadas. ¿Cómo? Por esta expresión. Esta expresión 1, que estoy llamando aquí. ¿Sí? La diferencia potencial entre dos puntos es igual a menos la integral sobre una curva, ¿sí? O una trayectoria del producto punto de E punto de L. ¿Listo? ¿En qué se mide el potencial o la diferencia potencial? En voltios. Cierra la puerta. Listo. Y dijimos que lo que se mide es la diferencia de potencial. Si yo tengo un voltímetro, bien, entonces mido la diferencia de potencial entre dos puntos. Matemáticamente puedo encontrar el potencial en un punto, ¿sí? Físicamente no tiene sentido el potencial en un punto, siempre es con referencia a algo. Ahora, esa referencia puede llevarse al infinito. Y
Cuando eso se hace así, como en el caso que explicamos, entonces se obtiene una expresión para calcular el potencial eléctrico en un punto debido a una carga puntual. Entonces, muchachos, eso nos lleva a la expresión 9. ¿Qué se sigue? ¿Qué se sigue? Pues, hombre, lo mismo que en el campo, cuando vimos el concepto de campo. Explicar el potencial eléctrico para una distribución discreta de carga y el potencial eléctrico para una distribución continua de carga. Muchachos, eso es lo que se sigue. Pero antes de ver esos otros dos temas, las distribuciones discretas y continuas para calcular el potencial, recuerde que el potencial es una cantidad escalar, es mucho más fácil de calcular. Y después vamos a mirar que una vez calculado el potencial podemos hallar el campo. ¿Listo? Antes de seguir con eso, entonces, aquí les traje, muchachos, un problemita para que lo hagamos, para que lo miremos. Vamos a ver si ustedes lo ven bien aquí. No sé si está bien aquí. Bien. Entonces dice, aquí se tiene un campo eléctrico. Voy a sacar aquí mi lapicito. Veámoslo así rápidamente, muchachos. Se los puedo mandar también. Se tiene, mire cómo es la cosa. Se tiene un campo eléctrico, ¿sí? Ese campo eléctrico es un campo que tiene una magnitud y una dirección. La magnitud de ese campo es de 325 voltios metro y está en dirección menos J. ¿Sí? Ese campo va hacia abajo. Si este es el eje Y, que está en metros, y este es el eje X, que está en metros. Listo, entonces estamos situados en el plano. El campo va hacia abajo, ¿sí? Y tengo aquí dos puntos. El punto A, ¿sí?, que tiene esas coordenadas, y el punto B, que tiene esas otras coordenadas. Yo creo que ustedes ven los colores. Entonces dicen determinar usando la trayectoria azul. O sea, me voy a venir por aquí, me voy a venir por aquí, ¿sí? Voy a ir del punto A al punto B, ¿sí? Y me piden encontrar la diferencia de potencial entre estos dos puntos, ¿sí? Es decir, que me piden hallar el delta B sub AB, que es B sub B menos B sub A, por definición, ¿sí? Cuando estamos hablando de un delta. Entonces, nosotros dijimos que la fuerza eléctrica es conservativa, ¿se acuerdan? ¿Y qué significa una fuerza conservativa? ¿Quién me recuerda? ¿Qué será una fuerza conservativa? Chachos, ¿una fuerza conservativa qué es? Exacto. Que no importa de un punto a otro, sino que siempre va a ser la misma. Exacto, que el trabajo realizado por un cuerpo para ir de un punto a otro, en este caso el punto A al punto B, no depende de la trayectoria. Entonces, aquí supongan que yo voy a calcular la diferencia potencial entre A y B y me voy a ir por esta trayectoria. Esa trayectoria está definida por el dl en esta expresión. A ver, vámonos aquí. En esta expresión, muchachos, esta expresión dl, esta que ven aquí, esa es la trayectoria. Entonces, yo me puedo ir por aquí, llegar aquí a un punto C, supongamos que este lo voy a llamar un punto C, ¿sí? Y después pasar a A, o sea, me voy a ir por la trayectoria azul. Y voy a encontrar la diferencia potencial entre A y B, que es lo que se mide físicamente con un voltímetro en el laboratorio. Pero alguien dirá, profe, pero como no depende la trayectoria, pues hombre, yo me puedo ir por donde yo quiera y llegar aquí, ¿sí o no, muchachos? ¿Y el potencial qué será? Yo me voy por aquí por esta trayectoria y el potencial entre estos puntos debe dar lo mismo,
¿Sí? Alguien dirá eso. Ah, profe, pero es que yo me quiero ir por una línea recta. ¿Para qué voy a dar tanta vuelta? ¿Sí? Me voy así, en una línea recta. ¿Sí? Entonces, avanzo por mi trayectoria y me doy cuenta de que ese potencial entre A y B también es lo mismo. Eso es lo que vamos a comprobar con este ejemplo, ¿sí? Antes de pasar a distribuciones discretas y continuas. Entonces, muchachos, vamos a verificar que no importa la trayectoria que yo siga, la diferencia entre dos puntos es independiente de esa trayectoria. ¿Por qué? Porque la fuerza es conservativa y el campo eléctrico también es conservativo. Todos los campos que dependen de la posición, como es el campo eléctrico, como es el campo magnético, como es el campo gravitacional, pues muchachos, son conservativos, son conservativos. Muy bien. ¿Cuál es el fenómeno físico aquí? El fenómeno físico podría ser una carga que se está moviendo de un punto a otro, ¿sí? Podría ser la dinámica de una carga puntual que se está moviendo del punto A al punto B dentro de un campo eléctrico, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a modelar? Bueno, vamos a asumir que el campo eléctrico es uniforme. El problema no dijo que era uniforme, pero podemos asumir que es uniforme. Y ya sabemos que es un campo conservativo. Bien, el punto de partida es A, el punto de llegada es B, esos puntos no se están moviendo, estamos en electrostática. Si bien la carga se está moviendo, esos puntos no. Bien, y esa carga que está ahí como imaginaria, que se va a morir, se va a mover entre A y B, es una carga modelada como carga puntual. ¿Listo? Entonces, muchachos, ¿qué tenemos que aplicar? Esta expresión. Ya la está. Esta expresión es la que hay que aplicar. La diferencia potencial entre dos puntos es, por definición, el cambio en energía potencial eléctrica sobre la carga, y eso es igual a menos, este menos ya sabemos que es, menos la integral, ¿sí? Sobre una trayectoria. La trayectoria de dónde a dónde va de A hasta B. En este caso, mi trayectoria de integración, ¿cuál es? Esta línea azul. Pero si yo tomo una línea recta, entonces mi trayectoria de integración será la línea recta. Depende de lo que yo escoja, ¿sí? Y eso es la integral de ¿qué? De un producto punto que es E punto de L. Muy bien, muchachos. Esa es la expresión que vamos a tener que utilizar. ¿Sí? Listo. Voy a sacar aquí la otra hojita. Bueno. Entonces, muchachos, recordemos que esa expresión es válida para un campo eléctrico uniforme o no, ¿sí? Pero dijimos que si el campo eléctrico es uniforme, ese campo puede salir de la integral. Eso fue lo que dijimos, ¿sí? Y dijimos también que la única configuración que me permite tener un campo eléctrico uniforme es una configuración de placas planas paralelas, que eso lo vamos a ver en la clase teórico-práctica del viernes. ¿Listo? Entonces, si eso es así, yo puedo sacar el campo de la integral y me queda que la diferencia potencial es simplemente el producto de menos la magnitud del campo por la distancia recorrida. ¿Listo? Entonces, muchachos, ¿qué tengo que hacer yo? Me piden hallar la diferencia potencial entre estos dos puntos, el punto A y el punto B, ¿sí? Y me obligan, el problema me obliga a irme por esta trayectoria azul, ¿bien? No por otra, sino por esa. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Aquí tengo un punto intermedio, que es el punto C. Entonces yo voy a hacer lo siguiente, voy a calcular el potencial entre A y C, ¿sí? Y le voy a sumar el potencial entre C y B. Entonces, el potencial o la diferencia potencial entre los puntos A y B será la suma de las diferencias de potencial
entre los puntos A y C intermedio y de C intermedio a B. Y listo. Entonces calculo primero este potencial entre A y C, después calculo el potencial entre C y B y lo sumo y eso me dará el potencial entre A y B. Muy bien. Si tuviera una línea recta, pues hombre, sería más fácil, ¿sí? Simplemente calculo directamente el potencial entre A y B. Pero lo quise complicar, o el que puso el problema lo quiso complicar para mostrar que cualquier trayectoria que yo tome, el valor me va a dar el mismo. Eso es lo que quiero mostrar con este problema. ¿Listo? Entonces, muchachos, voy a quitar este aquí porque esta no es todavía, esta no la voy a hacer todavía. Voy a aplicar la expresión 1, esta expresión que ven aquí, ¿sí? Esta expresión que ven aquí. Entonces, lo más importante en esa expresión es este producto punto, ¿sí? Recuerde que el producto punto, producto escalar de dos vectores, es un escalar. Entonces voy a mirar aquí a qué estoy haciendo referencia con E y con DL. Estos son dos vectores. Vamos a definir esos dos vectores. ¿Listo? Entonces eso es lo que estoy haciendo aquí, muchachos. Miren, voy a mirar ese integrando a qué hace referencia. Es decir, E.dl. El problema me dijo que va hacia abajo. Y ustedes saben que E es un vector, ¿sí? E es un vector. Y todo vector que tiene una dirección y tiene una magnitud, ¿sí? ¿Cuál es la dirección de, la magnitud de E? La voy a llamar simplemente E. ¿Y cuál es la dirección de E? Pues el problema me dijo que el campo va hacia abajo, es decir, que va en dirección menos J. Entonces ya definí mi primer vector, que es E en dirección menos J. Y yo irme por esa trayectoria en dirección ¿qué? En esta dirección, muchachos, hacia arriba. Aquí quitemos esto. Me estoy yendo de A hacia C y me estoy yendo hacia arriba. Es decir, que mi DL, ¿qué es el DL? El diferencial de longitud. El elemento diferencial de longitud tiene dirección más J, ¿sí? ¿Qué es lo que estoy poniendo aquí? Ese DL que se me convierte en un DY porque solo tiene componente en Y, ¿sí? Entonces, es simplemente una magnitud que es de Y en dirección J, porque estoy multiplicando vectores, y los vectores tienen que tener magnitud y dirección. Entonces, ¿listo, muchachos? Puedo sacar este signo de aquí, que es este que ven aquí, y tengo la multiplicación de las magnitudes. Multiplico las magnitudes, es decir, E de Y, y multiplico las direcciones o los vectores unitarios, ¿sí? O los vectores fundamentales. Y en este caso tengo J por J. Muchachos, ¿cuánto da J por J? ¿Se acuerdan? Uno. ¿Por qué da 1? ¿Sí? Da 1, muy bien. ¿Por qué? Porque son perpendiculares, ¿no? Perpendiculares no, son paralelos. Ah, sí. ¿Sí o no? Entonces, a ver, recordemos eso. Voy a multiplicar J por J, muchachos. Este es J, ¿sí? Punto J. Bien. Entonces, ¿alguna ayuda, muchachos? ¿Qué debería hacer yo? ¿Esto es igual a qué? ¿Cómo lo daría? ¿Cuál es la definición del producto punto? ¿Cómo hago esto? ¿Quién me ayuda? J por J, ¿qué da? Yo sé que da 1. Vamos a verificar eso. ¿Alguna ayuda? Apliquemos la definición del producto punto. ¿Cuál es la definición del producto punto? Producto escalar. Es la magnitud del primero
¿Cuál es la magnitud del primero? O sea, de J. ¿Cuánto es la magnitud de J? ¿Cuánto es la magnitud de un vector unitario? 1. 1. Exacto. Entonces queda 1 por la magnitud del segundo, que es otra vez J. Entonces por 1, ¿sí? Por 1 por el coseno del ángulo entre ellos. Por el coseno, ¿sí? Por el coseno del ángulo entre ellos. ¿Cuál es el ángulo entre ellos? El ángulo entre J y J, ¿cuál es? Profe, 0 porque son paralelos, ¿no? Exactamente. 0, coseno de 0. El coseno de 0 da 1. 1. Exacto, esto da 1. Entonces queda 1 por 1 por 1. Eso da 1, muchachos. Por eso esto da 1. Entonces, ¿qué me quedó solamente? Me quedó menos E de Y. O sea que este producto escalar E punto de L se me convirtió en menos E de Y. Listo, muchachos. Bien. Si fuese el producto, bueno, y si fuese, a ver, aprovechemos esto para recordar los saberes previos. ¿Qué pasa si fuese I por J? Aquí es I por I, y J por J. Pero ¿qué tal si es I por J? ¿Cuánto daría I Pero por entonces ahí sí serían perpendiculares. Ahí sí serían perpendiculares. Y entonces, ¿qué pasaría con la definición? Quedaría la magnitud del primero por la magnitud del segundo por el coseno entre ángulos, entre ambos. Y como son perpendiculares, sería el coseno de 90. ¿Cuánto da coseno de 90? Y se da 0. Entonces, 0. I punto J da 0. J.I da 0. I punto K da 0. J.K da 0. ¿Sí o no, muchachos? Ahora, les pregunto, ¿es lo mismo I.J que J.I? Esto es lo mismo. Perdón. Voy a poner aquí J. Sí, profe, no. Sí, señor, es lo mismo. Porque el producto escalar es conmutativo. ¿Sí? Y esto es J igual a J punto I. Bien, muchachos. Listo. Bueno. Eso no pasa en el producto escalar, en el producto vectorial. A cruz B será lo mismo que B cruz A. No, ahí sí no. Eso solo se cumple en el producto escalar. Entonces, miren que aquí el manejo escalar es muy importante. Manejo de vectores. Muy bien. Listo, muchachos. Entonces voy a reemplazar aquí en esta ecuación. En esta ecuación 1. ¿Sí? En esta ecuación 1. Aquí no voy de A hasta B, sino que voy a pasar por un punto intermedio C. Entonces queda la diferencia potencial entre A y C. ¿Sí? La diferencia potencial entre A y C. Entonces, ¿por qué trayectoria me voy a ir? Por esta azul. ¿Y de dónde hasta dónde voy? Son los límites de integración. Voy desde el punto A, ¿sí? Y voy hasta el punto C. De punto de L, pero de punto de L ya dije que era menos E de Y. Entonces, reemplazo acá. Menos, y ahora sí busco las coordenadas. ¿Este punto qué coordenadas tiene? Antes me voy para esta información que me dieron. Este punto A tiene estas coordenadas. Menos punto 2 en X, menos punto 3 en Y. ¿Sí? Este punto C, ¿qué coordenadas tendrá? No están, pero ya las sabemos. Este punto C, ¿qué coordenadas tiene? ¿Quién me ayuda? Menos 2,05. Exactamente. Tiene unas coordenadas menos punto 2 en X, ¿sí? Todos estos puntos valen lo mismo,
y todos estos puntos valen lo mismo. Entonces, menos 0.2 en X más 0.5 en Y. Exactamente. Entonces, muchachos, como me estoy yendo de menos 0.3 a 0.5, ¿sí? Entonces, muchachos, esa integral es de menos 3 a 0.5. Estoy yéndome en Y. Estos son valores en Y. De menos E de Y. Este menos con este menos se cancela y queda que E, como E es uniforme, lo saco de la integral, ¿sí? Ya lo vimos. Lo saco de la integral y queda que E integral de Y. ¿Cuál es la integral de Y? Pues Y evaluada entre ¿qué? Entre límite superior menos límite inferior. Entonces, esto ya, aquí tenemos ya un valor. Vamos a mirar cuánto vale eso. ¿Sí se acuerdan de esto? Integral de Y. ¿Cuál es la integral de Y? Y, simplemente. Y terminémoslo pues. Aquí sigue el problema. ¿Sí o no, muchachos? Me queda entonces que... Saco aquí mi lapicito. Me queda que la diferencia potencial entre A y C es que E, que había dicho yo que vale E, evaluado entre ¿qué? Límite superior, ¿sí? Menos límite inferior. O sea, E que multiplica a Y, pero Y toma valores de más 5, más 0.5, perdón, menos 0.3. ¿Qué es esto que se ve acá? ¿Cuánto vale? Me lo dio el problema. Vale 325 voltios metro por 0.5 menos, esto es un menos, recuerden, límite superior menos límite inferior, menos 0.5 menos 0.3. Entonces aquí me da positivo también. Menos y menos da más. Entonces queda 325 que multiplica a... aquí hay un error. Este muchacho, aquí tengo un error. Es que, Profe, pero el resultado es ese. El resultado sí está bien. Hagámoslo con una calculadora rápidamente. Voy a sacarla. A ver si no me equivoqué. De todas maneras da positivo. Sí, sí, da positivo. Y entonces queda 325 por 0.8. 260 voltios. Entonces ya tengo el primer resultado. Es decir, la diferencia de potencial entre el punto A y el punto C es de 260. Nos falta calcular, muchachos, perdón, la diferencia potencial entre C y B. Y me tengo que ir por este camino, ¿sí? Es decir, que me estoy yendo, miren que aquí me estoy yendo, entre A y C, me estoy yendo por un camino que es paralelo al campo. No sé si ven eso. Paralelo al campo. Y, miren, mi DL... Miren, muchachos, algo que me faltó explicar. Este DL, en la expresión, la definición de la diferencia potencial, está representado por esta flecha verde, porque mi DL tiene la dirección de la trayectoria, del sentido de la trayectoria. ¿Sí? ¿Por dónde voy a recorrer la trayectoria? En sentido positivo, más J. ¿Sí? Pero el campo va hacia abajo, ¿sí ven? En estos dos vectores, E y DL, tienen sentidos opuestos. E va hacia abajo y DL va hacia arriba. Y el ángulo entre ellos, estos dos vectores son antiparalelos. Aquí se me pasó eso. Son antiparalelos. Es decir, que el ángulo entre esos dos vectores es ¿de cuánto? 180. 180. ¿Y el coseno de 180? Da menos 1. ¿Sí? Da menos 1. Entonces, por eso aparece este menos aquí. Hay varias formas de hacer esto. ¿Sí? Listo. Ahora, en esta otra situación, yo quiero calcular el potencial entre C y B, pero me voy a ir por aquí. Entonces, mi DL está en dirección I. ¿Sí? Aquí mi DL está en dirección más J y aquí mi DL está en dirección I. Y el campo sigue siendo en dirección menos J. Pero aquí cambia la situación.
Porque aquí en el tramo AC, DL y E eran antiparalelos. Y aquí en el tramo CB, E y DL son perpendiculares. O sea que el ángulo es 90 grados. Este ángulo es 90 grados. O sea que el coseno de 90 da 0. Eso ni siquiera hay que hacerlo. ¿Sí? Esa integral ni siquiera hay que hacerla. ¿Sí? Porque este producto E.dl es 0. Es 0. ¿Por qué? Porque el ángulo entre el vector E y el vector dl es de 90 grados. Entonces, esa trayectoria da 0, muchachos, da 0. Entonces, ¿qué me queda finalmente? Pues, hombre, me queda finalmente que la diferencia potencial entre los puntos A y B, que la diferencia entre A y C, más la diferencia entre C y B, es simplemente 260 más 0, porque esta dio 0. Entonces, ¿cuál es la respuesta final? La respuesta final es que la diferencia de potencial entre los puntos A y B, yéndome por esta trayectoria azul, es igual a 260 voltios. Muy importante. Entonces, miren, si yo me voy por una trayectoria que es paralela al campo, el campo es diferente de 0. Pero si yo me voy por una trayectoria, esta trayectoria de C hasta B, que es perpendicular al campo, entonces el potencial es 0. Muy importante esa gran conclusión. Entonces, habíamos dicho al principio de la clase que el campo eléctrico es conservativo, ¿sí? Y que podríamos tener cualquier trayectoria para ir de A hasta B y que ese potencial no cambia, que solo depende del punto inicial y del punto final. Entonces ahora ya no me voy a ir por esta trayectoria azul que ustedes ven aquí, sino que me voy a ir directamente. Muchachos, me voy directamente. ¿Qué pasaría? Debo encontrar este mismo valor, 260 volts. ¿Sí o no, muchachos? Porque si yo dije que el campo es conservativo, no depende de la trayectoria que yo escoja. Cualquier trayectoria me sirve. ¿Cuál es la más fácil aquí? Una línea recta entre el punto A y el punto B. El campo sigue teniendo la misma dirección y la misma magnitud. Entonces voy a recorrer esta trayectoria de A hasta B. Entonces mi DL, ¿dónde va? ¿Dónde ubico mi DL? Mi DL está sobre la trayectoria, ¿sí? Mire que aquí mi DL está haciendo un ángulo teta, ¿sí? Con el campo. No sé si ven eso. Y el campo viene hacia abajo, en dirección menos J. Entonces yo puedo tener aquí este ángulo teta y esta horizontal, y aquí es 90 grados. O sea que todo este ángulo es 90 más teta. No sé si ven ahí. Y entonces vuelve y juega. Yo tengo que desarrollar mi producto punto. ¿Y qué es mi producto punto? E.dl. Entonces es E por dl, o sea, la magnitud del primero, ¿sí? Por la magnitud del segundo, por el coseno entre ambos. ¿Cuál es el ángulo entre ambos? A este lo llamé teta y este es 90. ¿Sí? Este ángulo todo es 90 más teta, que estoy llamando aquí. Entonces, bueno, aquí aplico la suma de dos ángulos. Coseno de A más B es coseno de A, coseno de B, menos seno de A, seno de B. Y entonces, ¿qué será coseno de 90, muchachos? ¿Cuánto da coseno de 90? Coseno de 90 es 0. 0. Y me queda menos seno de teta, que no sé cuánto vale, por el seno de 90. ¿Sí? ¿Cuánto vale el seno de 90? 1. Vale 1. Exactamente, muchachos. Entonces, este E.dl finalmente es menos E.dl seno de 90. ¿Sí? Que es lo que estoy aquí desarrollando. Entonces, ¿listo?
Voy a integrar ¿de dónde hasta dónde? De A hasta B. De A hasta B. Entonces, ¿aplico qué? La definición de la diferencia de potencial. Esta definición. Esta es mi definición. ¿Sí? Aquí ya no me voy a pasar por C, sino que me voy a ir directamente de A hasta B. Entonces queda la diferencia de potencial entre A y B es igual a menos la integral de A hasta B de E punto dl, pero E punto dl es todo esto, muchachos. Vale, aquí está. Entonces reemplazo, entonces queda menos la integral sobre la trayectoria entre A y B de menos E de L seno de teta. Pero como E es constante, la saco de la integral. Muy importante eso. Y queda menos por menos, queda más. Entonces queda E seno de teta. Ese ángulo no está cambiando. También es constante, lo puedo sacar. Me queda la integral de A hasta B de mi dl. De mi dl. ¿Sí? ¿Y cuál es la integral de dl? Pues L. ¿Sí? Si yo sumo todos mis dl's de A hasta B, entonces tengo toda esta longitud que voy a llamar L. ¿Sí? ¿Está bien? De la geometría, esto ya es geometría, muchachos, mire esta relación. El seno de teta, revise ese saber previo, el seno de teta, ¿sí? El seno de teta es igual a cateto opuesto, que lo voy a llamar delta Y, ¿sí? Delta Y, o sea, lo que sube en Y, sobre hipotenusa, que es L, en este triángulo, muchachos, en este triángulo. ¿Bien? Entonces, eso implicará que ese delta Y despejando es igual a L seno de teta. ¿Sí? Entonces, eso lo reemplazo aquí y queda que la diferencia potencial entre los puntos A y B, que era igual a E seno de teta, pero seno de teta por L. Seno de teta por L es delta Y, entonces me queda E por delta Y. ¿Y qué es delta Y, muchachos? Delta Y es un cambio, una cota a otra. O sea, E delta Y que será igual a Y evaluado en B menos Y evaluado en A. Entonces es la magnitud del campo, que es 325 voltios sobre metro, que multiplica a Y evaluado en B. ¿Cuánto vale Y evaluado en B? Menos, perdón, 0.5. Recuerde que esto valía 0.5 aquí, miren. 0.5. ¿Y en Y cuánto vale? Menos 0.3. Es menos 0.3. Eso, si ustedes hacen esta resta y después multiplican por 325, pueden concluir que el resultado es el mismo, 260 volts. Entonces, muchachos, miren, hemos comprobado que por cualquier trayectoria que yo elija entre dos puntos, como es un campo conservativo, porque viene una fuerza conservativa, entonces esa diferencia potencial solo depende de estos dos puntos, del punto A y del punto B. No depende de la trayectoria seguida. Esa es, digamos, una buena conclusión, muchachos. Bien. Listo. No sé si tiene alguna inquietud ahí, alguna pregunta. Profe, yo Claro. solo necesito ver la ecuación 1 por favor. ¿Una qué? La ecuación 1 es que no la alcancé a copiar, entonces, por favor. ¿Me repites, por favor, otra vez, que no te escuché? Sí, la ecuación 1 me la puede mostrar, por favor. Sí, claro, que está ahí en el... Mira la ecuación, ¿no? Tranquilo. En las notas anteriores que ya les mandé, ahí estaba, pero esta es la expresión. O sea, la diferencia potencial entre dos puntos es igual a menos la integral sobre una trayectoria cualquiera entre los puntos A y B, punto inicial y punto final, del producto escalar E punto dl. El campo por un elemento diferencial de longitud. ¿Sí? Eso es.
Bien, muchachos. Este problema me parece importante porque si bien hay operaciones matemáticas, nos confirma el hecho de que el campo es conservativo porque viene de una fuerza conservativa. ¿Listo? No importa. Y, si me quiero ir por esta trayectoria, me voy por aquí, me voy por aquí y después llego aquí. Me tiene que dar lo mismo. ¿Sí o no, muchachos? Bueno, listo. Entonces, yo les puedo compartir este problema también para que ustedes lo repasen. Sí, hay unas cositas aquí, pues, de trigonometría, relaciones, pues, pero ustedes ya recuerdan todo eso. Miren, que es la misma ecuación 1 que teníamos aquí. Listo. Entonces, muchachos, después de tener esta expresión 9, esta expresión 9, ¿para qué nos sirve? Volvamos a la expresión 9. La expresión 9 nos permite calcular el potencial eléctrico para una carga puntual. ¿Sí? Se parece a la expresión que tenía para calcular el campo eléctrico. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? Muchachos, que en el caso del campo eléctrico, primero era un vector y aquí había un 2. ¿Se acuerdan de eso? Aquí había un 2 y este era el campo eléctrico. Eso es todo. Eso es todo. Y que el campo eléctrico es un campo vectorial, mientras que el potencial eléctrico es un campo escalar. Eso es todo. Muy bien. Bueno, muchachos. Este es simplemente una demostración. Mírenla. Es una demostración de cómo se puede obtener, ¿sí?, la energía potencial, esto ya lo habíamos visto, eléctrica para una carga puntual. Miren, ahí está la demostración. No la voy a mirar en el detalle, se los dejo a ustedes. La energía potencial eléctrica es igual a la constante de Coulomb por el producto de las cargas. Mire que para energía sí se requieren 2 cargas, ¿sí? Mientras que para el potencial, con una sola carga. Cuando yo hablo de energía potencial gravitacional, necesariamente tengo que tener 2 puntos, ¿sí? Es decir, la carga, la posición inicial y la posición final. ¿Bien? Bien. Esa entonces denle una miradita, me parece que es importante que lo vean. Ahora sí, muchachos, como para cerrar la clase, vamos a mirar el potencial eléctrico para una distribución discreta de cargas, ¿sí? Discreta de cargas. Entonces, una vez entendida o comprendida la forma de calcular el potencial eléctrico para una carga puntual, eso nos permitirá, ¿sí?, determinar el potencial en un punto P cualquiera debido a varias cargas puntuales, ¿sí? Entonces, miremos, consideremos, por ejemplo, 3 cargas puntuales, ¿sí? Una carga aquí positiva, otra carga negativa y otra carga positiva. Bien, esas cargas están a una distancia R1, ¿sí?, R2 y Rn. Bien, y aquí en el punto P es donde quiero calcular el potencial. Pero cada carga Q sub 1, Q sub 2 y Q sub n la vamos a modelar como una carga puntual. ¿Y cómo se calcula el potencial de una carga puntual? Vuelve y juega aquí. El potencial de una carga puntual es la constante de Coulomb, ¿sí?, por la carga sobre la distancia que hay de la carga fuente al punto donde quiero calcular el campo, ¿sí? En este caso, es el campo escalar, que es un potencial. Bien, entonces, ¿qué tengo que hacer, muchachos? Aplicar simplemente principio de superposición. ¿Y qué es el principio de superposición? Sumar los potenciales debido a cada carga. Potencial de Q1, ¿sí?, en P, más el potencial de Q2 en P, más el potencial de Q3 en P. Pero aquí no estoy sumando vectores, ojo, aquí estoy sumando ¿qué? Escalares.
escalares. Entonces, el potencial neto por resultante en el punto P es que el potencial en el punto P debido a la carga 1 más, bueno, aquí sería un menos, si es este menos aquí, ¿sí? Es una suma algebraica, pero hay que tener en cuenta los signos, más el potencial eléctrico en el punto P debido a la carga 2, más el potencial eléctrico en el punto P debido a la carga N. Y listo, muchachos. ¿Y dónde partí? De esta expresión. ¿Sí? Del potencial para una carga puntual. Eso es todo. Entonces llego a esta expresión. ¿Listo? Esa expresión yo la podría, no la tengo aquí, muchachos, pero yo la puedo simplificar. ¿Sí? Una sumatoria de, ¿sí? Evaluado en el punto P. ¿Quién me ayuda? ¿Es igual a qué? A ver, muchachos. ¿Quién me ayuda con esa? Vamos a poner más, a resumir esta ecuación 2. ¿Es qué? Sumatoria, ¿cierto? ¿De qué? De igual 1 hasta n. De el potencial evaluado en el punto P. ¿Sí? Subíndice I. Donde I vale de 1 hasta n. Eso es todo. Es decir, aquí, en vez de poner todos los términos, puedo simplificar poniendo el término de sumatoria. Ahora, cuando ya tengo muchas cargas, no puedo identificarlas individualmente. La sumatoria, ¿por qué se reemplaza? ¿Quién me ayuda? ¿Por qué Por la integral. Por una integral. Por una integral. Ya vamos para allá. Eso es. Mire que este mismo procedimiento lo hicimos para el caso del campo. Solo que aquí es más fácil. ¿Por qué? No estoy manejando vectores. Estoy manejando escalares. Ustedes miren. Ahora, finalmente, potencial eléctrico para una distribución continua de cargas. ¿Sí? Ya no tengo cargas individuales identificables, sino un solo cuerpo. Véalo, acá está. Un solo cuerpo extendido. ¿Sí? Es decir, estamos dando el paso al continuo. Ya no puedo identificar las cargas individualmente. Es una distribución de cargas. Recuerde que esa distribución puede tener tres formas. Una distribución lineal, una distribución superficial y una distribución volumétrica. Vale lo mismo que vimos para el campo eléctrico. ¿Listo? Entonces, supongamos que tenemos un objeto extendido, un cuerpo extendido, ¿sí? Una distribución continua de cargas, positivo, ¿sí? Puede ser negativo también, ¿bien? Y queremos calcular el potencial eléctrico en este punto P, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Dividir el cuerpo en pequeños diferenciales de carga de Q. ¿Listo? Cada elemento diferencial de carga de Q producirá en P un ¿qué? Un diferencial de potencial. Lo mismo que hicimos en el caso del campo eléctrico. Entonces yo llego a esta expresión, ¿sí? Yo tengo un dB, que es ¿qué? K sub E por un dQ sobre R. Pero como yo tengo que tener en cuenta todas las contribuciones de cada dQ, ¿sí? Sumarlas, principio de superposición, entonces tengo que sumar todas las diferenciales. O sea que el campo total B, ¿sí? Será igual a ¿qué? A la integral, a la suma de todos mis dBs. Y K sub E, como es constante, lo puedo sacar de la integral, entonces queda K sub E por la integral de mi dQ sobre R. Muchachos, entonces, eso está muy fácil, les presento, ya después voy a hacer otro problema, la expresión con la cual podemos calcular el potencial eléctrico, ¿sí? Para una distribución continua de carga.
aquí sí tengo que integrar, muchachos. Entonces, que aquí no, porque las cargas son identificables, una distribución discreta de cargas. Si yo puedo identificar, contar las cargas, no tengo que hacer ninguna integral, simplemente sumo, tengo que aplicar una sumatoria. Pero cuando yo no puedo identificar las cargas, como es en un cuerpo extendido como este, en una distribución continua, necesariamente, muchachos, tengo que recurrir a una integración. Pero, ¿qué es la diferencia con el campo eléctrico? Que esa integración es una integral escalar, no es una integral vectorial, más fácil todavía, más fácil. ¿Sí? Listo, muchachos. Recuerde estas tres cosas que ya le dije. Nosotros en este curso vamos a manejar tres tipos de distribuciones. Distribuciones lineales, distribuciones superficiales y distribuciones volumétricas. Estas tres expresiones ya las había mostrado en el caso cuando hablamos de campo eléctrico. Vale lo mismo, miren aquí. Lambda, sigma y rho. ¿Y lambda es qué? Carga por unidad de longitud. Sigma es qué? Carga por unidad de área. Y rho es carga por unidad de volumen, dependiendo de cada caso. Listo. Aquí hay un ejemplito. Yo les propongo que hagan, sí, que resuelvan y a ver cómo les da. Pero yo lo voy a poner más bonito, pues porque aquí está muy apeñuscado. Y les voy a mandar, con estas memorias, les voy a mandar el set de problemas 3. Algunos estudiantes ya empezaron a hacer el set de problemas 2. Vamos ahí. El que les voy a mandar es el set de problemas 3, con el cual pueden hacer problemas para encontrar potencial eléctrico. ¿Listo? Mire, aquí, en este problema, lo voy a plantear solamente. Tengo un conductor rectilíneo, conductor muy delgado, que lo puedo modelar como muy delgado, ¿sí? Ese conductor tiene una distribución lineal de carga, esa carga es positiva. Está aquí a una distancia del origen, una distancia constante del origen, en un sistema de referencia bidimensional XY, y quiero calcular el potencial. Se me pregunta calcular el potencial en el origen debido a esta distribución, el potencial en este punto A, ¿sí?, debido a esta distribución, y el potencial en el punto B. ¿Sí? Me parece que es buen problema. Yo se los pongo mejor editado ahí en ese set de problemas 3 que les voy a mandar. ¿Listo? Muchachos, hagamos otro problema, o por lo menos dejémoslo planteado. ¿Sí? Hagamos otro problemita. Miren, este es un ejemplo que está en el libro, es el ejemplo 2311, está resuelto. Pero muchachos, aquí le vamos a aplicar la metodología para resolver problemas en física. Leámoslo por lo menos y planteémoslo. Miren, una carga eléctrica está distribuida de manera uniforme. Muchachos, si no dice que está distribuida de manera uniforme, ¿qué tienen que hacer? Si el problema no le dice eso, ¿el estudiante qué debe hacer? Encontrar el campo. ¿Dónde dice encontrar el campo? A ver, mira la pregunta. Dice, una carga eléctrica está distribuida de manera uniforme alrededor de un anillo. ¿Sí? Este problema ya lo hicimos. Mira el anillo. Lo hicimos para el campo gravitacional, lo hicimos para el campo eléctrico, y ahora queremos hacerlo para el potencial eléctrico. Entonces, la pregunta que estoy haciendo es, la carga, dice el problema, que está distribuida de manera uniforme en este anillo.
Si el enunciado del problema no hubiera dicho distribuido de manera uniforme, ¿el estudiante qué debe hacer? Profe, encontrar el valor de la carga o la carga. No. Suponer que está. Eso, suponer. Y suponer, cámbiame la palabra que me gusta a mí. ¿Suponer es qué? Asumir. Asumir. Sí, pero en la metodología de resolución de problemas en física, ¿qué palabra? Modelar. Modelar. Yo modelo, pero tienes razón. Los estudiantes tienen razón. Estoy suponiendo, asumiendo. Cambia esas dos palabras por estoy modelando. ¿Sí? Estoy modelando. Si el problema no me dice que la carga está distribuida de manera uniforme, yo supongo eso y me simplifico las cosas. Es decir, voy a suponer varias cosas. Que la carga está distribuida uniformemente y puedo suponer también que el anillo es muy delgado. Aquí me lo dijo, pero puede ser que en el parcial yo no le diga, hombre, el anillo es muy delgado y la carga no está distribuida uniformemente. Entonces, ¿qué tiene que hacer el estudiante? Pues, hombre, hacerlo práctica, ¿sí? Hacerlo más práctico. ¿Qué es? Pues, hombre, considerar que toda la carga está distribuida uniformemente, o sea, que no hay más carga arriba que abajo, sino que la carga está igualmente distribuida en toda esa densidad lineal. ¿Sí? Y lo otro es que el anillo es muy pequeño, muy delgado. ¿Sí? Entonces, si es muy delgado, yo puedo utilizar ¿qué? Una densidad lineal de carga, es decir, un lambda. ¿Se acuerdan de eso? Lambda. ¿Y lambda es igual a qué? A carga por unidad de longitud. Porque el problema puede ser diferente. Si alguien dice, no, yo voy a suponer que el anillo tiene una sección transversal importante, ¿sí? Entonces ya no es lambda, sino sigma. Se me puede complicar la cosa, muchachos. Entonces, hay que hacer la vida práctica, ¿sí? Listo. Y ese anillo tiene, pues ya saben el problema, el anillo tiene un radio A y una carga total positiva más Q. Este problema lo hemos hecho 3 veces. ¿Cuándo? Cuando vimos campo gravitacional, cuando vimos campo eléctrico y aquí en potencial eléctrico. ¿Sí? Y entonces, ¿qué me están pidiendo? Determinar una expresión para el potencial eléctrico, ¿dónde? En el mismo punto P, véalo aquí. Este problema, pues, estamos haciendo casi que una tesis con este problema. Calcular el potencial, ya no el campo, ojo, ¿sí? Que lo calculamos en otra clase, sino el potencial en el punto P que está situado a una distancia X sobre el eje de simetría del anillo. ¿Sí? Este problema tiene alto grado de simetría. Y miren lo que dice aquí, muy teso. Hallar una expresión para el campo. En el punto dado. Es decir, pero profe, eso ya lo hicimos. No, ya lo hicimos, están en las notas, en los apuntes que yo les di. Esta expresión para el campo ya la hallamos. Lo que quiero mostrarles aquí con este problema, ¿por qué lo traje otra vez? Es porque una vez obtenida el potencial eléctrico, voy a mostrar que es posible hacer este salto, partir de la expresión del campo del potencial para llegar al campo. Es otra forma indirecta de encontrar el campo. Primero, encontrar el potencial, que es más fácil, supuestamente. ¿Por qué es más fácil? ¿Quién me dice por qué es más fácil encontrar el potencial que el campo? A ver, muchachos, pregunta de concurso. Profe, por ser escalar. Por ser escalar, claro, muchachos, más fácil. Sí, no tengo que utilizar el protocolo de vectores, sino, ¿sí o no? Más fácil, salen 3 pasos, ya lo voy a mostrar. Y le quiero mostrar algo sorprendente, que una vez encuentre el potencial,
eléctrico, que es mucho más fácil porque es un escalar, ya me lo acaba de decir, doy un pequeño paso para encontrar el campo y llegar a la misma expresión que habíamos hecho hace 2 clases o 3, donde encontramos el campo eléctrico de un anillo. Eso es lo que quiero demostrar. ¿Sí o no? Magia, muchachos. Eso es. Bueno. Muchachos, ¿alguna pregunta está ahí? ¿Alguna pregunta? Mire que es el mismo problema. Mire, es el mismo problema. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Voy a dejarlo planteado, pues, por lo menos. ¿Qué tenemos que hacer? A ver, ¿el fenómeno físico cuál es? ¿Quién me ayuda con el fenómeno físico aquí? Que no está aquí en esta hoja. ¿Cuál será el fenómeno físico aquí? La producción de potencial eléctrico. Producción, qué bien, hombre. ¿Con quién estoy hablando? Sebastián Ramírez. Sebastián, muy bien. Producción de potencial eléctrico, ¿debido a qué? A una distribución. Siga, Sebastián. Espere. Producción potencial eléctrico debido a una ¿qué? Distribución de continua ¿qué? de cargas. Continua de carga, listo. Pero si yo le estoy pidiendo campo eléctrico, ¿cuál será el fenómeno físico? Producción de campo eléctrico debido a una distribución de carga. Pero aquí es producción de potencial eléctrico. ¿Sí me entienden? ¿Sí me entienden, muchachos? Listo, eso es. ¿Y qué puedo modelar? Ya puedo modelar muchas cosas. Que la carga está distribuida uniformemente, si no me lo hubiera dicho. Que el anillo es muy delgado. Bueno, muchachos, para no repetir. Que el anillo está quieto. Por ejemplo, puedo modelar eso. Puedo modelar o asumir o suponer que el sistema está en aire modelado como vacío. Esa distancia R es constante. ¿Quién me dice? Ya lo hemos visto 3 veces. R es constante. Sí. Sí, profe. A es constante. También el radio del anillo. Y también el ángulo. También el ángulo. X es constante. Muchachos, está muy fácil. Entonces, ¿qué hay que hacer? Dividir, ¿sí?, la distribución de cargas ¿en qué? En pequeños elementos diferenciales de carga de Qs. ¿Y cada de Q cómo se modela? Se modela como carga puntual. ¿Sí? Entonces, cada de Q produce en P un diferencial de potencial eléctrico, o sea, un dB. Entonces, ese dB se calcula así, muchachos. Véalo aquí, está muy fácil. Eso sale en 3 pasos, pues. dB es igual a ¿qué? La constante eléctrica por dQ sobre R. ¿Listo? Pero como yo voy a dividir esto en infinitos dQs, cada dQ produce en P un dB. Entonces, ¿qué tengo que hacer para encontrar el campo, el potencial eléctrico total en P? Sumar. Es decir, integrar todos los dBs. Ya lo expliqué. Véalo, acá está. Mírelo. Ya lo expliqué. Integra sobre todos los dBs. Es lo mismo que esta expresión, que yo puedo sacar aquí K sub de la integral y me queda que el potencial neto o resultante en el punto P, aquí podría poner B sub P, quiero esa notación, ese subíndice es igual a K sub E, la integral de Q sobre R. ¿Sí o no, muchachos? Donde R vale lo mismo, esto pues que ya es una repetidera, ¿sí? Y entonces B es que hace todos los reemplazos, ¿sí? Y le queda que el potencial es este, muchachos. Hágalo. ¿Sí? Hágalo. K sub E sobre X2 más A2 a la 1 medio. Integral de 0 a Q. Mi variable de integración es de Q. Entonces, la integral de Q es Q. Esta es la ecuación, véala acá. Ya encontró el potencial. ¿Cuánto me demoré? 30 segundos.
¿sí? Son 3 pasos. Mientras que para hallar el campo eléctrico, ¿cuántos pasos eran? Casi que nos tomamos una clase. Es mucho más fácil. Después, en la próxima clase, les voy a mostrar que a partir de aquí, de esta expresión 4, voy a llegar a la expresión para el campo eléctrico en un anillo. También muy fácil. De otra forma. Bueno, muchachos, yo les mando ¿alguien me confirma? Estas memorias ya las tienen, ¿cierto? Muchachos, estos apuntes ya los tienen. Sí, profesor, el 8 y el 9. ¿cierto? El 8 y el 9, vamos ahí, vamos ahí. Y lo otro es un paso para poder llegar aquí a esta expresión, pero después lo vemos, muchachos, después lo vemos en la próxima clase. Entonces, ¿alguien tiene alguna inquietud, alguna pregunta? ¿Alguna pregunta hasta acá? Bien, entonces el viernes, clase teórico-práctica, ¿sí? Tubo de rayos catódicos. Vamos a meter un poquito de laboratorio virtual y vamos a ver unos videos y vamos a entender cómo se deflecta un haz de electrones. Muy teso, muchachos, muy teso, ¿sí? Un haz de electrones. Ojalá pues tuviéramos un equipo de esos en la universidad para mirarlo físicamente. Pero aquí se los voy a mostrar con video porque no hay más. Listo, muchachos. ¿Alguna pregunta final? Bueno, ¿alguien más llegó a la clase? ¿Se unió a la clase? Sí, profe, yo, buen día. Tiago. Sí. Tiago Sierra. Ah, bueno, espérate, Tiago. No me vayas con el internet. Yo te pongo aquí la... Listo, profe. Tiago Sierra. Ahora dice, señor. Ah, listo. ¿Quién más? ¿Nadie más? Bueno, muchachos. Sebastián me solicitó sí, profe. Sebastián me solicitó que habláramos sobre una duda que tenés, ¿cierto? Sí, por favor. Bueno, listo, Sebas. Dale, entonces me quedo con Sebastián, muchachos, si nadie más tiene alguna inquietud. Les mando Listo, entonces. profe.